Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jueves 9 de mayo. Tiempo a partir de estos momentos para el YE, para el Magazine YE aquí en Asturias Televisión. No sé si se han enterado, pero esta noche a las 12 comienza la campaña electoral para las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Bueno, pues precisamente de política es de lo que no vamos a hablar, porque para eso ya hay otros espacios. El programa de hoy comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. ¿Es Asturias una tierra de castillos? Bueno, pues a priori la pregunta podría tener una respuesta negativa. No es como cuando pasamos el túnel del Huerna, ya nos adentramos en Castilla y León y cada tanto, bueno, pues vemos allá en un alto, pues ya sea un castillo, ya sea una torre, bueno, pues coronando, lo que digo, ¿no? Una elevación y abajo está el pueblo y tal. Bueno, pero... Y dices, ¿y en Asturias? ¿Hay castillos en Asturias más allá del que se puede ver cerca de Las Caldas o cerca de San Juan de la Arena? Bueno, para responder esta pregunta se encuentra esta noche con nosotros Alejandro García Álvarez Busto, él es profesor asociado de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues que ha dado recientemente una conferencia en Gijón que llevaba por título Los castillos asturianos en tiempos de Rodrigo Álvarez de Asturias. Bueno, lo primero, Alejandro, ¿de qué época estamos hablando? ¿En qué época enmarca esta conferencia o cuál es la época dorada de los castillos asturianos? Pues estamos hablando ya de la época final de la Edad Media, de las últimas décadas del siglo XIII y sobre todo del siglo XIV, ¿no? Podemos decir que en el siglo XIV pues, tiene lugar ya la historia final de estos castillos asturianos que, como bien decías, pues a veces pensamos que realmente nunca hubo castillos en Asturias, ¿no? ¿Y quién es o quién fue Rodrigo Álvarez de Asturias? Bueno, pues es un noble de su época, que nace a finales del siglo XIII, pertenece a la alta nobleza del reino, de hecho es el representante del rey en Asturias, el adelantado mayor del reino. Y como tal, bueno, pues tiene que defender los intereses regios en Asturias y para ello tiene que enfrentarse al obispo de Oviedo y a los numerosos malfechores feudales que vivían en estos castillos y pues que se dedicaban en muchas ocasiones pues al pillaje directamente, ¿no? O sea, ¿los propios nobles que vivían en los castillos eran los que robaban lo que había? Sí, desde nuestro punto de vista actual resulta curioso, ¿no? Pero así sucedía, ¿no? Muchos de estos castillos estaban en manos del obispo de Oviedo, por ejemplo, y ¿qué hacía el obispo? Pues los entregaba a los nobles de la zona, ¿no? Sí. A los nobles de cada comarca. Y esta pequeña nobleza pues vivía en buena parte de asaltar a los comerciantes. Por ejemplo, sabemos que desde el castillo de Tudela, que está por encima de Olloniego, controlaba el camino de Avilés, Oviedo, León, ¿no? Y continuamente hay acusaciones a los malfechores de Tudela, una llamada de atención siempre al obispo. ¿Por qué? Porque decían aquellos comerciantes que bajó Fernán Alfonso con sus hombres, nos asaltaron y nos robaron las pixotas, el pescado, por ejemplo. O nos robaron las monedas, las medallas, el vino, el cuero. Entonces, constantemente pues, había estos problemas, ¿no? Y eso es lo que lleva al rey a mandar aquí a don Rodrigo Álvarez de Asturias para cercar el castillo. Y de esta manera recuperar el castillo de Tudela para las manos del rey y evitar pues, estos problemas que tenían los comerciantes que trasladaban sus productos hacia León. Sí. Claro, bueno, estoy escuchándole, está hablando obispos que nombran a nobles malhechores, el rey que manda a un noble bien intencionado, digamos, para que ponga paz. Es un poco como los pilares de la tierra. Sí, mucha gente sí le resulta llamativo en ese sentido, ¿no? Sí, Juegos de Tronos, sí. Es una lucha de poder, ¿no? Y una lucha entre señores feudales y no nos confundamos, el rey trata de sobrevivir entre estos señores, grandes señores. Además, este periodo de vida de don Rodrigo Álvarez de Asturias coincide con reyes débiles, ¿no? En el sentido de que son reyes menores.
Fernando IV empieza a reinar con 9 años, ¿no? Entonces es su madre, María de Molina, quien está un poco al cargo, ¿no? Entonces, ¿eso qué supone? Que la gran nobleza se está rebelando continuamente contra el rey, y aquí en Asturias los nobles iban un poco por su cuenta, ¿no? Y entonces, pues sí, realmente es una época de enfrentamientos entre estos señores feudales, y los castillos aquí pues jugaban un papel muy, muy determinante. Claro. Bueno, vamos a hablar de esos castillos. Se ha centrado su estudio, su conferencia, en 6 de esos castillos. ¿Cómo están a día de hoy? ¿Están conservados? O primero, ¿fueron importantes en su época? ¿Eran más que un palenque de madera? ¿Ya era una cosa de piedra y tal? ¿Cómo fueron y cómo están? Bueno, pues los castillos asturianos son particulares si los comparamos con los castillos de la meseta, de Castilla, o ya de las zonas más al sur, ¿no? Porque son castillos más pequeños, son castillos más antiguos también. ¿Por qué? Porque surgen en época del Reino de Asturias, incluso en siglos anteriores. Y son castillos que después, bueno, pues que no tienen el desarrollo monumental o palaciego que tienen los castillos, bueno, pues en Castilla o en la meseta sur, ¿no? Sufren una historia particular porque protagonizan estas rebeliones en los siglos XIII-XIV, y una parte de ellos son derribados por mandato regio en esta época, en el siglo XIV, ¿no? Precisamente los reyes se cansan, y para evitar estas rebeliones, pues muchos de ellos son derribados, ¿no? Arrasados. Tudela, por ejemplo, Gauzón, las murallas de Gijón, ¿no? En cambio, otros perviven ya con funciones diferentes en época moderna, y ahí es casi ya cuando entra un episodio final triste, ¿no? En el sentido de que, mientras que en Europa, en otros sitios, pues en el siglo XIX pues se estaban restaurando, ¿no? Está el romanticismo, ¿no? Y es recuperar las sensaciones de la Edad Media. Se estaban reconstruyendo estos castillos. Aquí lo que estábamos haciendo era aprovecharlos como canteras. Como canteras para construir las casas. O, por ejemplo, la Casa Fuerte, el castillo de Noreña, que era un castillo importante. Sabemos que en el siglo XIX la piedra de las murallas se echa abajo y se reaprovecha para el relleno del firme de la carretera de Noreña a Oviedo, ¿no? Entonces, claro, es una historia triste, ¿no? En ese sentido. Sí. Claro. Si ahora mismo nos tuviéramos que quedar con el mejor conservado en Asturias, pues probablemente los 2 mejor conservados sean 2 castillos que están en manos privadas. Son los castillos de San Martín, que está controlando la desembocadura del río Nalón en Soto del Barco, un sitio estratégico, ¿no? Y después, ya tierra adentro, pues en la ribera del río Nalón, pues el castillo de Priorio, al lado de las Caldas. El de San Martín era Castillo Regio, y el de Priorio era Castillo del Obispo, ¿no? En todo caso, eran los 2, junto con Gauzón y Tudela, eran los 4 castillos más monumentales que hay en Asturias. Estos 2 llegan al siglo XIX más o menos bien conservados, y al caer en manos privadas, pues estos propietarios lo que hacen es reconstruirlos para uso residencial, ¿no? Y son los que conservan, bueno, pues las murallas en pie con una envergadura importante, los torreones. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente, pues al estar en manos privadas no son visitables, ¿no? Únicamente se pueden ver desde el exterior. Pero bueno, ya te haces una idea de la monumentalidad que tienen, ¿no? Y la magnitud que tienen, ¿no? Bueno, ¿cuál era la función de estos castillos? Entiendo un poco lo que decía usted, ¿no? De más combatirse unos señores a otros que no los de Castilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha y tal, donde hay un enemigo externo, que son los musulmanes. Y dices, bueno, estos son como una línea de frontera, son como un limes romano, ¿no? Estos son más de yo estoy enfadado con este señor, el otro conmigo, el de allá con el de acá, ¿no? Sí, así es. En origen, los castillos costeros del Reino de Asturias cumplen esa función de frontera contra el norte, contra el mar, ¿no? El problema de los vikingos. Pero ya en estas épocas más recientes, claro, Asturias es un territorio de retaguardia, ¿no? Entonces, ¿qué función tenían los castillos? Pues eran centros de poder de estos señores feudales. Había pues estos enfrentamientos militares, pues producto de estas luchas de intereses, pero no hay que olvidarse que también tenían otras funciones, ¿no? Funciones políticas. Por ejemplo, controlaban los territorios y, por lo tanto, el poblamiento, las aldeas que había en torno a estos valles, ¿no? ¿Qué hacen los reyes para evitar ese control que tenían los castillos? Pues crean las pueblas, las polas asturianas, ¿no? Que tenemos en la actualidad, surgen en esa época, siglos XIII y XIV. ¿Por qué? De esa manera los reyes, promocionando a las poblaciones de comerciantes y de artesanos,
pues tratan de arrebatarles el poder a estos señores feudales que estaban encastillados en estas fortificaciones, ¿no? Y después tenían funciones económicas también, ¿no? Es decir, controlaban el territorio, el espacio. San Martín, en Soto del Barco, en la ría del Nalón, tenía unas pesquerías de salmones muy importantes, tenía salinas, ¿no? La sal es un elemento importantísimo en la economía medieval. Entonces, son algo más que sitios en los cuales hay enfrentamientos militares. Es algo más complejo, aunque realmente, bueno, pues de lo que hablamos el otro día, es de esa faceta más feudal en el sentido pues, de la rivalidad entre estos señores de la guerra, ¿no? ¿El medievo asturiano es muy desconocido? Bueno, para nosotros, ¿no? como docentes e investigadores de la Edad Media, siempre es poco, ¿no? Todo lo que podamos hacer. Es desconocido, sí, es desconocido si lo comparamos con cómo se conoce otros personajes, otras épocas, ¿no? Claro, ahí también es verdad que no solo está la labor pura y dura nuestra, ¿no? De la investigación, la docencia. Bueno, a día de hoy tratamos también con estas conferencias, ¿no? Pues de transmitir esta realidad, ¿no? Pero claro, es fundamental que haya también otras vías de difusión, ¿no? Y cada vez es menos desconocido. Y lo que notas, por ejemplo, nosotros hacemos visitas guiadas en el castillo de Gauzón, ¿no? Y que hay un interés cada vez más importante, ¿no? Y la gente, no solo por la historia de los castillos, ¿no? Por la arqueología, ¿no? Ver cómo trabajamos en las excavaciones arqueológicas, eso a la gente yo creo que le resulta muy interesante, sí. Claro. La gente se decepciona mucho cuando, por ejemplo, visita una excavación arqueológica y va con la idea de que va a haber allí un Indiana Jones de la vida, donde va de repente a abrir una lápida en el suelo y va a haber unas escaleras que bajan hasta el inframundo y va a encontrar allí de todo. Sí, claro. Sí. Y más en Asturias, claro, hay arqueología, pues que se acerca a eso que dices tú en otros continentes, en otras zonas, ¿no? Pero aquí es otro tipo de arqueología. En general, el trabajo de arqueólogo es un trabajo muy del día a día, ¿no? De mover pues, mucha tierra para pues, recuperar, y ya no solo el objeto, ¿no? Como la sensación que había hace un siglo, ¿no? Vamos a encontrar una moneda, vamos a encontrar un objeto que podamos exponer en una vitrina del museo, ¿no? Hoy para nosotros es tan importante encontrar monedas como encontrar los desechos de la comida que consumían estos habitantes, ¿no? De hecho, cribamos toda la tierra para recuperar escamas, espinas de pescado. ¿Por qué? Porque nos dan información de la dieta y nos dan además información de cómo era el clima o el ambiente en época medieval, hace 1000 años, ¿no? Entonces, es un estudio más global, ¿no? De una sociedad, ¿no? Y cómo esa sociedad, cómo vivían y cómo se fue transformando esa sociedad, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuáles van a ser los próximos trabajos? Bueno, pues estamos excavando en el castillo de Gauzón, una excavación que codirijo junto con mi compañero Iván Muñiz, y bueno, pues es una apuesta del Ayuntamiento de Castrillón, ya llevamos varios años excavando, y este verano pues seguiremos en campaña, un equipo de arqueólogos, y es importante, bueno, pues que esté abierto el yacimiento, que se esté investigando, porque nos ofrece una realidad, la excavación nos ofrece una realidad muy diferente o complementaria, ¿no? a lo que nos decían las fuentes escritas, ¿no? Claro, a partir de las crónicas escritas de los reyes, pues creíamos que el castillo de Gauzón, por ejemplo, se había construido en época del Reino de Asturias, a finales, ¿no? Ya del siglo IX, y lo que nos dice la excavación arqueológica es que sí, en esa época del Reino de Asturias avanzada es cuando se monumentaliza el castillo, se construyen las grandes torres, la iglesia, pero previamente había una fortificación ahí. 200 años anterior, por lo menos. Claro. ¿Por qué? Probablemente para controlar un sitio geoestratégico, la ría de Avilés, el comercio por todo el Cantábrico y demás. ¿Quién era el responsable de esa fortificación? Bueno, pues estamos en época del reino visigodo de Toledo, las poblaciones astures aquí, que estaban mucho más jerarquizadas de lo que pensábamos. Esos bárbaros astures, no, aquí en el siglo VI había fortificaciones, había una jerarquía social mucho más contrastada, y de ahí surgen los príncipes asturianos. Claro, no surgen de manera espontánea, ¿no? Pelayo, ¿no? Claro. Un noble que viene... No, o sea, aquí hay una estructura de la cual surge esa estructura del Reino de Asturias, ¿no? Pues Alejandro García Álvarez Busto, profesor asociado de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por hablarnos de los castillos asturianos, además con la pasión con la que lo hace. Para llegar hasta aquí ha pasado por muy cerca la muralla de Oviedo. Una pena como está, ¿no?
Sí, desde luego. Necesita la calle Paraíso, necesita una vuelta importante. La muralla hay que intervenir sobre ella, limpiarla, consolidarla, hacerla visitable, unos paneles. Es un patrimonio importantísimo que tenemos que recuperar y para disfrute de los ciudadanos de Oviedo y de los visitantes. Es un atractivo que no se puede perder. Sí. Pues que así sea, ojalá que así sea. Bueno, las piedras en este caso, bueno, pues centenarias, casi milenarias, que nos hablan, bueno, pues de una historia pasada, una historia con luces y con sombras y que ahora, bueno, pues profesores de la universidad como Alejandro García Álvarez Busto, bueno, pues tratan de recuperar y transmitirnos. Nos vamos muy rápido, publicidad, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Recuerdan que la semana pasada, bueno, pues comenzábamos a hablar del tema del recreacionismo. Bueno, pues una afición que cada vez, o eso parece, suma más adeptos en España, en Asturias. Bueno, pues vamos a ir conociendo a lo largo de las semanas distintos grupos recreacionistas que hay en nuestra región y que recrean, valga la redundancia, bueno, pues distintos periodos históricos. No se trata de disfrazarse, no es un carnaval. Vamos a ver, no se trata de disfrazarse. Voy a disfrazarme romano, no, yo voy a disfrazarme de medieval, no, yo de soldado de la Guerra Mundial. No, no se trata de disfrazarse, pintarse la carita y pasárselo bien, no. Se trata de reproducir con la máxima fidelidad histórica, bueno, pues los atuendos, las armas, los usos y costumbres que utilizaron, bueno, pues personas que estuvieron en los mismos lugares en los que estamos nosotros, pero hace ya unos cuantos años. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la Asociación Recreacionista La Guardia. 3 de sus integrantes se encuentran esta noche con nosotros y aunque ahora no esté muy bien visto lo que es la educación y las buenas maneras, vamos a comenzar presentando, nunca mejor dicho, a la dama en este caso. Se trata de Nieve Rico. ¿Qué tal? Buenas noches, mi lady, noches. En este caso. O como dicen en Juego de Tronos, mi señora, en este caso. Tal cual, ¿no? Bueno. No te molesta, ¿verdad, Nieves, que te presente a ti primero? No, para nada. Para nada, muy bien. Junto a ella Mejor está... yo primero, que soy la presidenta. Ahí está, la que manda, en este caso, la que lo mueve. Bueno, junto a ella está Íñigo Noval, también caballero medieval. Buenas noches. ¿Qué bueno, tal? Buenas más noches. bien rey, pero... Bueno, rey, en este caso. Bueno, pues nada, rey, en este caso. Presidenta, rey. Pelayo, ¿qué te queda? Yo soy un soldado. Uy, soldado. Muy bien, muy bien. Pelayo Mejido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ellos tres... presidenta, rey, soldado, pues en este caso conforman 3 de los integrantes de la Asociación Recreacionista La Guardia que ha venido a visitarnos, como decimos esta noche, para hablarnos de las actividades que realizan, de cómo son esos trajes maravillosos que portan. Bueno, vamos a charlar con ellos. Lo primero, ¿qué es la Asociación Recreacionista La Guardia? Presidenta. Pues somos, como tú bien has dicho, una asociación de recreación histórica. No tenemos ánimo de lucro y sobre todo lo que nos mueve es el afán didáctico. Un poco el intentar hacer llegar a la gente que no ha recibido una formación a fondo en historia y a los niños en colegios y bueno, pues un poco a todo el mundo, lo que sería, lo que es de verdad la historia de nuestro país, no lo que nos intentan vender pues en el cine, que puede ser muy bonito, pero tampoco sería del todo lo que estaba sucediendo. Claro, lo que en este caso sucedía. Bueno, ¿cómo surge? ¿Cómo un buen día os juntáis y decís, oye, adelante, vamos con esto? Bueno, pues la verdad que esto surgió un poco casi a modo de broma, de unos amigos que nos gustaba, bueno, pues el tema de las espadas, la Edad Media y demás, y bueno, vamos a juntarnos, vamos a luchar un poco, a ver si aprendemos un poquillo del tema, y al final de ahí surgieron 2 asociaciones, en este caso, pues la Guardia de Recreación Histórica, que al principio se dedicaba más pues al combate escénico y a ese tipo de eventos, y la verdad que nos hemos ido volviendo a cosas más de historia viva, pues es un trabajo más museístico y de investigación más seria. Claro. ¿Cuántos sois los integrantes a día de hoy? A día de hoy somos en torno a unos 20 personas, pero bueno, dependiendo de la época que vayamos a recrear, vamos unos u otros. Claro, claro.
¿Qué periodos históricos son los que abarca La Guardia en este caso? Pues claro, esto depende también de los intereses personales de los integrantes. No todo el mundo hace todas las épocas, ni de lejos. Bueno, Pelayo y yo da la casualidad que sí lo hacemos todos, Bien. todo, pero normalmente la gente pues escoge pues, un par de épocas que les gustan y Ajá. se dedican al tema. Hacemos del siglo VIII Ajá. al siglo XIX. Hasta el 19. Hasta el XIX. Lo más tardío que hacemos es 1830. Napoleónicos, Incluso un poco después. incluso un poquito después. Sí, bueno, incluso hemos hecho 1860, pero Claro, pero bueno, como incursión breve, ¿no? En este caso. Bueno, mucha gente se estará preguntando. Bueno, vamos a ver. Los trajes. Vais a ir describiéndolos uno por uno, pero quiero que me digáis, ¿los trajes los hacéis vosotros? ¿Se compran? Quiero dejar muy claro, lo decía al principio, no son disfraces. O sea, no es disfraces. No se va uno a una tienda de disfraces o una gran superficie comercial y dice, uy, princesa medieval, para mí, en Rey Arturo, para mí, soldado de los tercios, para mí también. No, no se trata de esto. ¿Los trajes los hacéis vosotros? pues estos en concreto los he hecho yo. Tal cual. Sí, bueno, Pelayo trabaja el cuero, entonces él se encarga pues de cinturones, de las vainas, de cositas así, y de zapatos, y los trajes, el textil, lo he hecho yo. Lo haces tú, pero basándote en patrones de la época, a tu libre imaginación. Está todo siempre basado en un estudio en profundidad, tanto de originales arqueológicos que nos han podido llegar fragmentos, como de manuscritos e iluminaciones, Claro. donde se ve lo que sería el atuendo completo. Por ejemplo, en este caso, descríbeme el traje que portas. ¿Qué periodo representaría? ¿Qué dama de la cultura general podríamos, no sé, quizás cometa un sacrilegio, ¿eh? Doña Jimena, no sé. Digo por las reminiscencias del cine, ¿eh? Yo sería una dama noble de mediados del siglo XIII, 1250, un poco arriba, un poco abajo. Sí. Pues la mujer de Alfonso X, por ejemplo. Por ejemplo. Los trajes, bueno, este traje en concreto está basado en algunos originales arqueológicos, por ejemplo, la redecilla que llevo debajo del velo, que no sé si se ve muy bien, el número de mallas, bueno, está confeccionada en lino y está confeccionada en lino teñido a mano, y el número de mallas que tiene por centímetro está basado en una redecilla original del siglo XIII que se encontró en Londres. Ajá. Luego el velo es un velo de seda, también rematado a mano, y el traje sería un brocado, que está basado también en un original italiano de principios del siglo XII. La tela es comprada. El traje es precioso. Muchas gracias. El traje es precioso. Lo que pasa es que, situémonos en la época, valdría más tu traje que toda la ciudad de Oviedo. La verdad es que los textiles de seda, sobre todo en el siglo XIII, cuando todavía en lo que ahora es España, Ajá. la industria de la seda la dominaban los musulmanes, Sí. en el sur de España, o eran importaciones de Asia, Sí. eran materiales muy, muy, muy valiosos. El estatus de una persona se mostraba con su manera de vestir, los colores, los materiales, no tanto las formas, porque el patrón del vestido es muy sencillo, basado en formas geométricas, Sí. sino eso, los materiales y los accesorios. Claro. Íñigo, Majestad, vamos con vos. Vale, yo llevo una túnica de lino con un brocado de seda y bueno, luego además los pantalones también son de lino, llevo unas rastrojeras de lana. Luego los zapatos son de cuero rojo, también hechos por Meji. Y luego además pues porto armas, Sí. como buen noble. Llevo pues mi espada y un sax, un cuchillo pequeño. Y luego además de eso llevo, no estoy seguro de dónde, aquí Por allá. un broche, Ajá. que es una reproducción de un broche anglosajón de en torno al siglo que represento. ¿Qué personaje, si antes decíamos, bueno, una dama de alta cuna en este caso, qué personaje en este caso representaría? Pues un rey de Asturias podría ser perfectamente, pues desde Pelayo, Alfonso I,
un rey del siglo VIII aproximadamente. Un azote de los sarracenos. Un azote en este caso, un azote de los sarracenos. Bien, conocimos a la dama de alta cuna, conocimos a su majestad el rey. Vamos a ver a los que pelean en las trincheras, a los que están en el barro asediando Breda, quizás. Sí, pues más o menos. Cuéntame, Pelayo. Pues estoy representando a un soldado, lo que sería un coselete, o sea, un soldado pesado de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Pues bueno, portó pues la ropa de la época, bueno, pues con los pantalones cortos, con las medias, los zapatos. Siempre nos imaginamos también a estos soldados, también en parte los mosqueteros, a la triste, todo el mundo con esas botas tan altas, y eso es algo rarísimo. Realmente solamente lo llevaría la caballería. Por mucho barro que haya, la gente iba en zapatos, sobre todo los soldados. Y bueno, pues luego eso, llevo toda mi ropa va con lana, bueno, ellos no lo han mencionado, pero bueno, nuestras prendas, como no existían las máquinas de coser, van cosidas a mano. Y bueno, luego debajo pues llevo un chaleco de cuero de protección para que la coraza también no me haga daño, ya que en esta época no se lleva tanta prenda acolchada. Y bueno, pues la verdad que voy un poco con la armadura así oscura, porque era algo que estaba de moda entre las clases más altas, y los soldados siempre trataban de aparentar llevar más de lo que realmente tenían. En este caso sí estoy representando a un soldado con bastante dinero. De hecho, es probable que sea lo que llamaban entretenidos, aquellos que iban a la guerra porque les apetecía y no tanto por un sueldo, sino para ganarse a lo mejor el favor en la corte o demás. Pues yo sería un coselete, es decir, un piquero. Llevaría, pues ahora mismo, pues no entré aquí, por eso no la he traído, una pica de 6 metros, una lanza de 6 metros. A la espalda llevaría una rodela, un escudo metálico que bien podría utilizar en esas trincheras, como decías, y también servirme de protección en la espalda. Y bueno, no he traído también el resto de armadura que llevaría en los brazos y en los hombros, en las piernas, ya no, en esta época ya no se llevaría tanta armadura, pero esto ya implica que soy un soldado con el dinero suficiente para haberse gastado el dinero en unas protecciones y sobre todo en la espada, que es lo que en este caso demuestra que soy hidalgo, hijo de alguien, y por lo tanto aparento nobleza, la tenga o no. La tengas o no, en este caso, bueno, estamos seguros de que sí. Estamos seguros de que sí. Bueno, me decías, por el gorro, por el morrión, en este caso, en la cultura popular pueden decir, uy, mira, uno de los conquistadores. No es así, ¿no? No, sí, por ejemplo, ahora mismo que estamos en pleno aniversario de la conquista de México, eso sucedió, pues eso, en 1519, y yo voy como de unos 80 años después. Claro. Hasta la segunda mitad del siglo XVI, el morrión, y menos el morrión crestado, no aparece. No aparece. Y la espada ropera, que también aparece que termina la Edad Media, y plaf, descubre Colón América, y al día siguiente ya lleva todo el mundo espada ropera. No, esta espada también sería bastante posterior a la época de los conquistadores, que serían prácticamente todavía soldados medievales, a lo que entendemos. Dime una cosa, Pelayo, que es un poco también para ellos. Tú es ponerte esto y ya te dan ganas de gobernar Milán, meter en cintura a belgas y holandeses, pasearte por media Europa como un señor. ¿O dices, no, mira, sigo siendo Pelayo? Hombre, depende también en qué evento estemos. Hay muchas maneras de entender la recreación histórica. Y entonces, pues si estamos en un evento, por ejemplo, unos meses que nos vamos a ir a Holanda, pues entonces ahí, que es una batalla enorme, pues entonces ahí a lo mejor sí que veo holandeses delante y ya la cosa cambia, pero por norma general cuando estamos trabajando en un museo con niños, pues no. Claro, claro. Desde luego te metes en el papel, pero hay que dejar claro que la recreación histórica en ningún momento está relacionada con ningún tipo de ideología política. Correcto. A mí me han llegado a decir que no soy feminista porque apoyo que las mujeres vivan como podían vivir en el siglo XIII, y para nada. Una cosa es una investigación que tú hagas con un afán didáctico y otra cosa son creencias personales, políticas de cada uno, que en absoluto relacionadas con este tema. ¿Qué actividades realizáis? Bueno, me apuntabas antes, Nieves, colegios y demás, pero, por ejemplo, en el calendario que nos queda ahora, al margen de la batalla en la que Pelayo, tienes que meter en cintura a esos luteranos, entonces, ¿qué actividades realizáis? Pues nos movemos por recreaciones históricas de toda España. Normalmente algún grupo amigo nos comenta de ir, nos invita, y los miembros de la asociación que tienen el fin de semana libre, porque hay que compaginarlo con la vida moderna, Lógico. Pues vamos a distintas partes de la geografía española a realizar estas recreaciones históricas, que no son más que un fin de semana
vestido como en la época Sí. y realizando actividades que se analizarían de aquella comiendo, cómo se debería comer, hilando, analizando juegos tradicionales. Claro. ¿Hay afición en España, hay afición en Asturias a esto? ¿O, por ejemplo, en otros países de Europa nos sacan mucha ventaja? Es un tema complicado porque aquí en España venimos de tradición de fiestas de moros y cristianos. Sí. Y una cosa es completamente respetable una fiesta de inspiración histórica que Sí. se puede hacer en un pueblo para involucrarlo, y otra cosa es la recreación histórica, que puede ir desde hacerte un traje relativamente fiel a máquina, a coserlo a mano, a tejer e hilar tu propia tela, a teñirla en casa. Hay muchos niveles. Entonces, Claro. en Europa tienes desde las personas que hilan sus materiales, lo tejen en su casa y lo hacen contando el número de hilos por centímetro cuadrado, Claro. y luego recreación más Más light. ¿no? Digamos, claro. Por ejemplo, en Dinamarca ¿Mm? sí que tienen un museo viviente referido a los vikingos, Sí. en el que contratan a gente para que literalmente viva allí durante todo el año con ropa de la época, Usos y costumbres. las casas, sí, los lugares donde viven no son exactamente donde viviría una familia vikinga, y viven allí durante todo el año. Claro, eso es algo que aquí en España es impensable. Normalmente se trata de, los contratados son historiadores, son personas con una formación en guía turístico o similar, entonces son personas que saben de lo que están hablando, no son unos extras, Sí, 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 no sí, son unos... O en Estados Unidos con Colonial Williamsburg, que tienen ahí la guerra de independencia americana, que lo tienen desde hace más de 40 años y también viven como vivían, porque aquí el falso histórico que solemos representar es que a lo mejor vamos a un campamento medieval y entonces ves a una dama noble y al lado está pues otra tiñendo y otro pues, y al final no tiene mucho sentido al final lo que hacemos, Claro. pero bueno, intentamos englobarlo ahí Sí. para que el público al final lo vea. Hay recreaciones que son más para el recreador, son más de vamos a hacer las cosas, voy a investigar yo, y otras que son más de cara al público. Claro. Lo ideal en este caso sería que en Asturias alguien nos cediera un castillo No era malo. de la época para poder eso. Hay castillos completamente amueblados por toda Europa donde se analizan lo que sería una actividad de corte cotidiana, pero bueno, aquí no, de momento no tenemos esa suerte. Claro. Bueno, para finalizar, que me apuran con el tiempo, quiero que me hagáis una valoración rápida de la película La Triste en cuanto a lo que es la recreación. Pues la película triste en cuanto es la recreación es bastante pobre. Pinta a la gente demasiado sucia, demasiado... Precisamente a los soldados españoles se les llamaba papagayos por ir vestidos de colores brillantes, no con tanto cuero y tanto marrón. Pero tiene una fotografía maravillosa, ¿vale? Todo cuadros barrocos. En este caso. El Cid, de Sofía Loren y Charlton Heston. Bueno, yo creo que ya hemos evolucionado un poco, al menos de las cotas de malla de brilli brilli, de ganchillo, las mangas acampanadas estas aquí que parece que se llevaban en toda la Edad Media, cuando en realidad la moda cambiaba cada relativo poco tiempo. Vamos, no era algo universal, que claro, la Edad Media son siglos y siglos. Y siglos, sin duda. Entonces, pues sí, muy, muy diferente. Juego de Tronos. Juego de Tronos, a ver, quitando lo obvio de que no es histórico para nada, es cierto que hay armaduras que pueden estar basadas en cierta manera en algunas armaduras de placas que sí que existieron en cierta época, pero en general, como casi todas las películas y series que tienen que ver con fantasía, pues suelen tener bastantes problemas con huecos en la armadura donde que realmente serían mucho más pequeños, o que no están protegidos por malla, o hay varios puntos que por supuesto no es histórica, pero tampoco intenta serlo, entonces Lógico. no hay mayor problema. Y es una gran saga literaria. Sin duda, pues ellos, Pelayo, Íñigo e Nieves, en este caso, bueno, pues son 3 de los integrantes de la Asociación Recreacionista La Guardia. Quedamos emplazados para que nos habléis de la Escuela de Esgrima Antigua, porque ahora me apuran con el tiempo, con lo cual estáis invitados en breve plazo de tiempo para que nos habléis de la Escuela de Esgrima Antigua, y simplemente felicitaros por ser, en este caso, La Guardia y guardianes de lo que es la historia de uno de los países con la historia más gloriosa del mundo y más fecunda del mundo,
por mal que les pese a algunos otros. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos al siglo XXI y continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que aúna arte e historia, y es que durante estos días la obra invitada en el Museo de Bellas Artes de Asturias es un cuadro de Francisco de Goya, bueno, cuyo protagonista es el rey Fernando VII, el rey felón, quizás el peor rey que ha tenido España en toda su historia. Vamos a conocerlo un poco más de cerca en nuestro paseo por la historia. José María Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿fue Fernando VII el peor rey de la historia de España? Bueno, podemos, hablando en corto y rápido... ¿Sí o no? Sí. Fernando VII fue el peor rey de la historia de España. Pasó la historia como el rey felón. ¿Por qué? Sí, ¿Quién era Fernando VII? El rey traidor, por excelencia. El rey traidor. Sí, bueno. sí. A ver, era hijo de Carlos IV de Borbón, nieto a su vez de Carlos III, el gran rey reformador ilustrado. Pero bueno, ya sus padres, su padre Carlos y su madre María Luisa de Parma, bueno, eran personas que ya dejaban bastante que desear y tal. Vamos a decir las cosas clarinete. Vamos a ver, cuando decimos que dejaban bastante que desear, Carlos IV no era muy listo. Bueno, si quieres decirlo así, no tenía grandes capacidades. ¿Y su mujer, María Luisa de? María Luisa de Parma. María Luisa de Parma era un poco de aquel modo. Era un poco... Bueno, si quieres decirlo así, sí. Bien. Entonces, él ya, su destino ya estuvo marcado desde la niñez, pues bueno, pues por una educación deficiente, por unos padres con los que nunca se entendió. De hecho, bueno, toda su juventud y su etapa adulta, el desencuentro con ellos, el enfrentamiento fue total, sobre todo con la figura de su madre. Cuando ya era el príncipe de Asturias, es decir, heredero al trono, él ya encabezó, digamos, una especie de partido dentro de la corte destinado a acabar con la figura de su madre, María Luisa, con la figura del favorito, del valido, del primer ministro Godoy, y luego ya, en un momento dado, destronar a su padre, Carlos IV, y ocupar el trono. Entonces ahí hay una serie de sucesos de orden político, el proceso del Escorial, por el cual ya hay una conspiración por parte de suya, de Fernando, y sus seguidores, es decir, nobles casi todos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1807-1808. Los años previos a la Guerra de la Independencia. A la invasión napoleónica y Guerra de la Independencia. Los años aquellos en que España ya había tenido lugar la Revolución Francesa, y ya estaba Napoleón en el poder en Francia, ya Napoleón estaba construyendo su imperio en Europa, y el gobierno español ya giraba en torno a la órbita de Napoleón. Ya había tenido lugar la batalla de Trafalgar, el Tratado de Fontainebleau. Godoy se había puesto prácticamente Godoy, que era quien movía los órdenes del poder en España, porque Carlos IV no ejercía ningún poder efectivo, el rey. Ya se había puesto en manos de Napoleón. Ya Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, había ocupado militarmente España de facto, con su ejército, y al mismo tiempo también Portugal. Y en esos meses de 1808 es cuando tienen lugar estos hechos que te comenté. Bueno, ¿España de aquella era potencia? ¿Todavía mantenía el imperio americano? Todavía, por poco tiempo lo íbamos a mantener, pero aún lo manteníamos. Sí, bueno, sí. ¿qué pasa cuando llega la Guerra de la Independencia? Bueno, primero te termino de explicar. El motín de Aranjuez ya es una conspiración abierta, un golpe de mano en el cual una supuesta revuelta popular, teledirigida, por así decirlo, por los partidarios de Fernando, consigue derrocar a Godoy, derrocar al propio Carlos IV y conseguir que Carlos IV, superado por la situación, le abdique en su hijo Fernando. Y entonces así logra coronarse ya rey de España. Bien, ¿qué pasa? Pero ya ni Carlos IV ni Fernando son dueños de lo que pasa en España, porque España ya estaba, como te digo, de hecho ocupada por
por decenas de miles de soldados franceses. Entonces, quien va a tener ya todos los ases para dirigir la situación en España va a ser el propio Napoleón. Entonces Napoleón se ofrece como mediador de las desavenencias entre padre e hijo. Y les convoca, les cita a una entrevista con él en Bayona, en Francia, cerca de la frontera española. Y allí en distintos momentos llegan, pero luego todos terminan coincidiendo, los reyes padres, es decir, Carlos IV y su mujer María José de Parma, recién abdicado, Godoy, y poco después Fernando. Fernando VII, sí. Entonces, Napoleón, usando una digamos, política de hechos consumados, logra que Fernando le devuelva la corona a su padre, Carlos, y a su vez que Carlos que se la entregue al propio Napoleón. Y por último Napoleón, su proyecto final, que era colocar en España, en ese trono vacante, a su hermano José. Al rey José. Sí, a su hermano mayor José. Conocido como Pepe Botella. Efectivamente. Como había hecho maniobras similares en otros países europeos. Es decir, entonces, bajo indicaciones de Napoleón, Fernando VII le pasa la corona a Carlos IV, Carlos IV se la pasa a Napoleón y Napoleón se la pasa a su hermano. Bueno, sí, en líneas generales fue eso. En una tarde. Sí, nada, en pocos días, sí. Y entre tanto y no, mientras tanto, ¿qué estaba ocurriendo en Madrid? El alzamiento popular del 2 de mayo. Bien, algo con lo que eso no entraba dentro de los planes de Napoleón. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Bien, se declara el 2 de mayo en Madrid, comienza la Guerra de la Independencia, que es una guerra de liberación para expulsar a los franceses, pero la familia real es prisionera de Napoleón. Los reyes padres son prisioneros de Napoleón y Fernando VII también es prisionero de Napoleón. Y pasará toda la guerra alojado, hospedado, que no encerrado, aunque sí vigilado, en un castillo en el centro de Francia, en un palacio, gozando de toda clase de lujos y comodidades. Y mientras tanto, aquí en España, bueno, pues se estaba desarrollando aquella guerra en la cual todo el mundo que decía ser patriota decía luchar en nombre del rey legítimo, del rey deseado, que era el propio Fernando. Bien. Es cierto que Napoleón llegó a decir: nunca supe lo que mide Fernando VII en realidad, porque siempre que lo veo está de rodillas. Sí, algo de eso pudo decir, sí, porque él en todo momento ante Napoleón se mostró totalmente humillado y servil. Nunca mantuvo, por supuesto, ni la más mínima actitud digna, sino todo lo contrario. Felicitaba a Napoleón por sus victorias. Por sus victorias en España. En España y en otros lugares de Europa. Sí. Estaba todo el día pidiendo pues audiencias con él para expresarle su adhesión y sus respetos. Llegó a pedirle que le recomendara una esposa. De hecho, incluso los ingleses enviaron un agente ahí al castillo de Valensay para facilitarle la fuga a Fernando. Y no solo no quiso fugarse, sino que denunció al agente inglés que acudió allí a liberarle y tal. Bueno, acaba la guerra de independencia, el pueblo español logra expulsar a los franceses y vuelve Fernando VII. Y vuelve Fernando VII. Fernando VII el deseado. Sí, efectivamente. Sí. Él, ya había, a estas alturas de la vida, ya había dado suficientes muestras de su carácter mezquino, vengativo, cruel, resentido, cobarde y casi todos los calificativos negativos que podemos poner. Todo lo malo. Pero aquí en España había una leyenda blanca con él. ¿Vale? Se le consideraba el rey salvador que iba a librar a España de todos los males. Bien. Bueno, aquí habían ocurrido muchos hechos políticos: la Revolución Liberal Española, las Cortes de Cádiz, la implantación de la Constitución. Una Constitución moderna y avanzada, la tercera del mundo, después de la americana y la francesa, que preveía la separación de poderes, que preveía la soberanía nacional, el fin del absolutismo, y al rey le concedía solamente, que no era poco, pero bueno, el poder ejecutivo. ¿Qué pasa? Que esa Constitución, obra de los liberales de Cádiz, Fernando VII, cuando regrese, no querrá saber nada ni con la Constitución, ni con los liberales, ni nada parecido. Entonces, él sencillamente quiere regresar al más puro absolutismo anterior a todos los sucesos revolucionarios españoles y europeos. Algo que, bueno,
También se intentó en Europa y tal, pero esos esfuerzos estaban llamados a fracasar. Pero bueno, bien, lo intenta y durante... Restaura la Inquisición, ¿no? Sí, restaura todas las instituciones del antiguo régimen, tal como eran conocidas, entre ellas la Inquisición. Y lo logra ser absolutista, en un primer ¿no? momento sí, durante 6 años sí. ¿Vale? Sí. Lo que pasa que, claro, digamos, el genio ya había salido de la botella y era muy difícil volver a meterlo. ¿Por qué? Porque los liberales, bueno, bien, son reprimidos, son perseguidos, unos ejecutados, otros encarcelados, otros son desterrados o otros más espabilados se exilian. Y nada, luego encima Fernando regresa a una España destruida, arrasada, aniquilada por la guerra. La habíamos ganado, sí, pero el coste había sido 1 millón de muertos. Sí. La España previa a la guerra tenía 12 millones de habitantes y la España posterior a los 6 años de guerra tenía 11 millones. 11 España millones. perdió 1 millón de habitantes durante la guerra de la independencia. Muertos que en la guerra civil del 36 al 39. Y más en número y más en proporción, porque era una España muy poco poblada. Muy poco poblada. ¿Eh? Bueno, Bien, una vez que ya gobierna, se casa y tiene una hija, que es Isabel II. ¿Qué pasa con la sucesión? Bueno, a ver, él se casa 4 veces. Tuvo 4 esposas sucesivas, todas fueron muriendo. Era algo habitual en aquellos tiempos. Ojo, alto. Cuenta la leyenda. Bueno, Una cosa así. A ver, Una cosa sí. te digo. Y cualquiera que coja un libro de historia lo verá. No exagero. Tal que así. Te digo, 4 reinas, 4 esposas sucesivas, La reventaba. que todas murieron sin haberle podido dar el heredero que todos los reyes deseaban. Sí. Bueno, la cuarta y última, ya siendo el mayor, que era María Cristina de Borbón dos Sicilias, al final se queda embarazada y va a tener ¿Cómo para? 2 niñas, una primera hija, Isabel, y una segunda hija, Luisa Fernanda. ¿Qué pasa? Había un problema ahí de orden político sucesorio. En España estaba vigente una ley de origen francés, la ley sálica, que impedía el acceso de las mujeres al trono. Sí. Entonces, la sucesión pasaría al pariente varón más inmediato, que ya había uno disponible que tenía esas aspiraciones, que era el propio hermano del rey don Carlos, Carlos María Isidro. Bueno, Sí. pero bueno, Fernando cambia de opinión varias veces. Entonces, proclama una medida que se llamaba la pragmática sanción, por la cual la ley sálica quedaba anulada y sí permitía el acceso de las mujeres al trono. Bien, pero antes de morir dudó y se retractó varias veces de esa medida, causando, bueno, pues el lógico, desconcierto. Pero bueno, bien, en su lecho de muerte, restablece la vigencia de esa pragmática sanción y abre el camino para que su hija Isabel sea nombrada reina. en un momento, cuando alcanzara una edad suficiente, reina de España. Y abre la puerta a las guerras carlistas. Sí, y entre tanto y no, su cuarta esposa y madre de la niña, de la reina María Cristina, iba a ejercer de regente, como así fue. ¿Qué pasa? Que ya los seguidores de su hermano don Carlos ya se creían con suficientes legitimidad y opciones para imponer su voluntad. Y no aceptarán ese resultado, no aceptarán ese estado de cosas y se declararán en guerra, y serán los llamados carlistas. Que, a ver, no hay que entender eso como una simple cuestión de una pelea familiar, no, hay mucho más detrás. España ya estaba políticamente dividida en 2 bandos irreconciliables. Los liberales, que perseguían, bueno, volver a recuperar y a aplicar las medidas y el espíritu de la Constitución de Cádiz de 1812, y los absolutistas que, bueno, como su nombre indica, querían regresar otra vez a la situación de facto del antiguo régimen. ¿Vale? Bien. Entonces, te digo, los absolutistas se identifican con el bando de don Carlos, con los carlistas, con muchos seguidores en País Vasco, Navarra, Cataluña, y los liberales se van a identificar con la pequeña Isabel y con su madre María Cristina, aunque en un primer momento pues María Cristina era la esposa de Fernando VII, que también era absolutista y tal, pero bueno, ellos tienen que escoger una opción y creen escogen esta. Atención, pregunta. ¿Hizo algo bueno este hombre en su reinado? A ver, después de todo lo malo que se ha dicho de él, felón, traidor, taimado, cruel, vengativo,
ruin, mezquino, Mala no sé, gente. ya, sí. Sí, feo. Feo, sí. feo a prisa, feo, muy feo, muy feo, muy feo. Feísimo. Podemos decir que hoy se quiere destacar algún aspecto positivo. Bueno, su amor por la lectura, su amor por la música, por los espectáculos como el teatro y los toros. Qué guapo. Y igual que otros reyes borbones, su patrocinio de las artes. Era aficionado a la pintura y fue mecenas de pintores como Goya, como Madrazo, bien, como Antonio López. Y a él se debe, y a él, y bueno, más que él, quizás a su segunda esposa, Isabel de Braganza, la apertura del Museo del Prado. Bueno, mira. ¿Vale? Entonces, el edificio ya estaba casi construido, había sido diseñado por Juan de Villanueva como Museo de Historia Natural, pero él lo convierte en Real Museo de Pintura. También patrocinó la restauración del Jardín Botánico, la restauración del Real Observatorio Astronómico. Bueno, y ejerció un cierto patrocinio vamos a decir, de las artes y la cultura, aunque él no fuera una persona culta ni ilustrada en absoluto, al contrario, una persona que presumía de qué, de su grosería Bueno. y su chabacanería y tal. Pues ahí lo tienen, Fernando VII, que alguna cosita buena también hizo, aunque solamente fuera el Museo del Prado, ya fue algo. Bueno, pues José María Rodríguez, muchísimas gracias. Si ustedes quieren ver de cerca a Fernando VII, no lo duden, vayan al Museo de Bellas Artes de Asturias y allí van a tener no uno, sino 2 cuadros, que los acaban de ver en imágenes, del rey, quizás el peor rey que ha tenido España. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos a la figura de este hombre, que era así. Nos vamos, volvemos mañana. Gracias por su atención y mañana tenemos una cita a las 10 de la noche. Nos vemos. Hasta mañana. Gracias.